ver, pongamos aquí, ley del seno. En este caso, la ley del seno la podemos aplicar en cualquier tipo de triángulo. O sea, no necesariamente tiene que ser rectángulo ni alguna característica específica. Así que voy a dibujar aquí un triángulo, por ejemplo así, y aquí lo cerramos en esta parte. Ya. Voy a decir de que este va a ser, este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C. Vamos a poner aquí alfa, vamos a poner aquí beta y vamos a poner aquí gamma. La ley del seno, ¿qué dice? La ley del seno dice que el seno de un ángulo, en este caso, por ejemplo, alfa, seno de alfa, tiene que ser proporcional a el lado opuesto. Si usted está sacando el seno de alfa, digamos que usted va a observar el lado opuesto. En este caso sería A, vamos a terminar dividiendo para A. Y eso tiene que ser constante. Al seno de otro ángulo, en este caso seno de beta, obviamente proporcional al lado opuesto de ese ángulo. Si usted tiene aquí beta, el opuesto es este B. Así que dividido para B. Y eso también va a ser igual a el seno del otro ángulo, que sería gamma, sobre el lado opuesto a este gamma. ¿Ya? Así que sería igual a C. Tal vez algunos se lo aprenden al revés, porque a veces me preguntan, profesor, ¿la A puede estar arriba? Sí, realmente no hay problema, pero eso sí, si va a colocar todos los senos, tienen que ir arriba y los lados tienen que ir en la parte de abajo. O si no, todos los lados van en la parte de arriba y dividido para los senos de todos los ángulos, ¿no? Y ahí no tendría ningún tipo de problema. Lo único que sería es que la relación se invierte, nada más. Si, por ejemplo, tiene una relación de 3, ahora sería relación de 1/3. Igual no pasaría absolutamente nada si conserva esta estructura, ¿no? Ahora, ¿cuándo utilizo la ley del seno? Porque también esa es otra cosa, de que ahí me dan el triángulo y yo no sé qué aplicar. ¿Cuándo utilizo la ley del seno? La voy a utilizar para cuando tengo dos ángulos y un lado opuesto. ¿Ya? Significa que yo puedo tener dos ángulos en el triángulo y obligatoriamente debo tener un lado que sea opuesto a cualquiera de esos ángulos que yo tengo. Con eso, ¿sí? Con eso voy a poder calcular otro lado. Ya, se fija, porque haríamos la relación. Usted con dos ángulos tranquilamente podría decir seno de alfa, seno de beta, y con uno de sus lados opuestos poder despejar, por ejemplo, B. ¿Ya? Y ahí pues tendríamos ese lado. También vamos a tener en cuenta cuando tengamos dos de sus lados y tengamos un ángulo. En este caso, tiene que seguir cumpliéndose esa característica. Tiene que ser lados que sean opuestos a ese ángulo que yo tengo aquí. Y con eso lo que voy a hacer es calcular cuánto vale ese otro ángulo. ¿Ya? Así. ¿Qué hora? Creo que enseguida, por lo general la subo una media hora después. Creo que máximo a las 12 ya está subida. No creo que demore más. Así que sí es rápido, creo. Ya, entonces, ahí tiene ese ejemplo. Vamos a poner un ejercicio para que entre en aplicación la ley del seno. A ver, vamos a copiar este ejercicio.
Así le pueden decir. Calcule la distancia que debe recorrer una persona para subir una carga hasta la parte superior de una rampa, tal como se muestra en la figura. ¿Ya? En este caso, miren, le dan un triángulo. Aquí le dicen que tengo 30 kilómetros y quiero calcular esta medida X, ¿no? ¿Estamos en física? No, no. Aquí ya fuera diferente si tuviera una fuerza, ¿no? Una fricción y ya le va metiendo, pues, ¿no? Su labia ahí de física. Acá solamente me interesa la medida, ¿no? De este lado de aquí. Si yo tengo en un triángulo dos de sus ángulos, puedo sacar el tercero. ¿Cuánto valdría este ángulo de aquí? Directamente. Si tengo dos ángulos, puedo sacar este de aquí. ¿Cuánto sería? 45. Ya, acuérdese que la sumatoria de estos tres ángulos tiene que ser 180. Si usted suma 105 sumado con 30, estamos hablando de 135. Para llegar a 180 me hacen falta 45 grados. Eso lo copiamos aquí. Y veamos, si yo quiero calcular esta distancia X, ¿tengo su ángulo opuesto? Sí, lo conozco. ¿Tengo un lado? Sí, mire, aquí tengo tanto el ángulo como su lado opuesto. Y se cumple, ¿no? Que tengo dos ángulos y por lo menos uno de sus lados es opuesto a ese ángulo para poder calcular esto de aquí, el coeficiente de fricción. No, aquí todavía no aplica nada de eso. También la fricción y todo eso, pero no, aquí solamente es ley del seno. Si yo quisiera hacer ley del seno, podría utilizar el 30. Mira, podría utilizar la información que tengo con el 30 aquí. No, ¿por qué no? Porque no tengo este lado opuesto, mire, no sé cuánto vale lo de aquí. Entonces no me conviene utilizar eso de ahí. Entonces, la expresión, aplicando ley del seno, sería, independientemente que tome primero, puede tomar el 105, puede tomar luego el 45, o primero el 45 y luego el 105. En ese sentido no pasa nada. Voy a tomar el 105. Sería seno de 105 grados dividido para 30 como el seno de 45 grados es a X. ¿Está de acuerdo con esa ley del seno? El seno de 105 es a 30 como seno de 45 es a X. Para despejar X, vamos a colocar que X es igual a 30 por el seno de 45 grados y dividido para el seno de 105 grados. Ya, así. ¿Estamos de acuerdo? Aquí entramos ya en otro campo, que sería el de trigonometría, porque este valor yo sí me acuerdo, entre comillas, ¿no? El seno de 45 sé que vale raíz de 2 sobre 2. Pero si me preguntan por el seno de 105, ¿lo puedo sacar directamente? No, ¿verdad? Hay que utilizar una identidad. Y esa identidad puede ser esta, mira. Seno de alfa más beta va a ser igual a seno de alfa multiplicado por el coseno de beta más el coseno de alfa multiplicado por el seno de beta. La identidad de suma de ángulos para el seno. ¿Qué ángulos me conviene utilizar para armar el 105? Puede ser así, ¿ve? Seno de 45 grados sumado con 60 grados. Seno de 45 más 60. Aplicando la identidad sería seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. Tendríamos seno
de 105 grados va a ser igual a, ¿cuánto es seno de 45? Rapidito, raíz de 2 sobre 2. Por, ¿cuánto vale coseno de 60? Coseno de 60 vale 1/2. Más, ¿cuánto vale coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuánto vale seno de 60? Vale raíz de 3 sobre 2. Así que el seno del 105 grados va a ser igual a 1 por raíz de 2 sería raíz de 2 sumado con, bueno, dividido para 4, más raíz de 2 por raíz de 3 sería raíz de 6 y dividido para 4. Profesor, ¿importa el orden? No. Al 105 también lo podemos obtener como 60 grados más 45 grados. Si usted lo puso al revés, lo normal sería que esta expresión le quede raíz de 6 sobre 4 más raíz de 2 sobre 4. Y si se da cuenta, la suma es conmutativa. No importa si esto está primero o esto está segundo. El resultado es el mismo. Ya, yo me voy a quedar ahí nada más con el raíz de 2 sobre 4 más raíz de 6 sobre 4. En este caso, si quiere, pues agrúpelo, porque también podría decir, bueno, esto es homogéneo, raíz de 2 sumado con raíz de 6 y dividido para el valor de 4. Tenemos el resultado. Multipliquemos. Sería 30 multiplicado por raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 más raíz de 6 y dividido para el valor de 4. Si yo hiciera extremos y medios, ¿qué pasaría con esto? Este 4 multiplica acá arriba, ¿no? Y esto va a multiplicar a lo que está aquí abajito, ¿no? ¿Cuánto quedaría? Por ejemplo, aquí saco mitad, acá sería mitad y me quedaría 15. En este caso sería 15 multiplicado por 4, me queda 60. 60 raíz de 2 dividido para, aquí lo voy a ordenar, mire. Raíz de 2 más raíz de 6 es lo mismo que raíz de 6 sumado con raíz de 2. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Ahí no puedo dejar la respuesta porque tengo radicales en la parte del denominador. Tengo que buscar que se eliminen estos radicales aquí. ¿Y qué hacemos? Le multiplicamos por la conjugada. Multiplicamos por raíz de 6 menos raíz de 2 y dividimos para raíz de 6 menos raíz de 2. X va a ser igual a, sería 60 raíz de 2 multiplicado por raíz de 6 menos raíz de 2 sobre, ¿cuánto me queda en la parte de abajo? Si se fija que esto es una diferencia de cuadrados, porque es raíz de 6 más raíz de 2 multiplicado por raíz de 6 menos raíz de 2. Eso es raíz de 6 al cuadrado, que me quedaría 6, menos raíz de 2 al cuadrado, que quedaría 2, ¿no? Y me queda 60 raíz de 2 multiplicado por raíz de 6 menos raíz de 2 y dividido para el valor de 4. Sacamos cuarta 1 y sacamos cuarta 15. El resultado me quedaría 15 raíz de 2 multiplicado por raíz de 6 menos raíz de 2. Tranquilamente ahí podríamos ya dejarlo. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren multiplicar, puede ir haciendo eso otra vez, mire, el de aquí con el de aquí, el de aquí con el de acá, y va sacando, ¿no? Igual eso depende de las alternativas que tenga en el ejercicio. Vamos a trabajar un poquito más, ¿ya? Para ver si se queda un poco más pequeño. Si yo hago distributivo, ¿esto cuánto me va a quedar? 15 raíz de 2 multiplicado por
¿Cuánto es raíz de 6? Raíz de 3 multiplicado por raíz de 2. Menos. Aquí me quedaría 15 raíz de 2 multiplicado por raíz de 2. Solo estoy multiplicando, mire, esto por esto y el de aquí por el de acá. Va a quedar eso, porque mire, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, multiplicado por el 15 me queda 30 raíz de 3 menos raíz de 2 por raíz de 2 es 2, 2 por 15, 30. Saco factor común y me queda 30, abro paréntesis, raíz de 3 menos 1. ¿Ya? Ahí queda otro resultado. Depende igual de las alternativas que tenga que elegir, ¿no? Si ve que no le sale todavía, pues sigue trabajando, ¿no? Y va dejando hasta tener una respuesta que coincida con los literales. Sí, por lo general hay que dejarlo lo más pequeño posible. Entonces, en conclusión, ¿cuándo aplico la ley del seno? Pues la ley del seno la puedo aplicar para cualquier triángulo, siempre y cuando yo conozca dos de sus ángulos y un lado opuesto. O tener dos lados y un ángulo opuesto, ¿no? A esos lados, para poder encontrar ya sea el otro ángulo o el otro lado. Y la expresión, aquí la tiene, seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B y seno de gamma sobre C. Las tres cosas son iguales. ¿Ya? Ahora, especifiquemos la ley del coseno. La ley del coseno ya es un poquito más elaborada porque ya tendría una expresión para cada uno de sus lados. Mire, esta es una sola. En cambio, en la ley del coseno, pues vamos a tener más cosillas por ahí. A ver, voy borrando esta parte de aquí. Aprovechemos el triángulo. Ah, ya pegué lo de acá. Bueno, ya fue. Ahí borramos todo nomás. Ya, ¿puedo cambiar? Confirme. Vamos a poner ley del coseno. La ley del coseno también sirve para cualquier tipo de triángulo. Vamos a poner así mismo, la medida así. Vamos ahí. Y esto lo cerramos acá. De la misma forma, vamos a colocar aquí un ángulo alfa. Vamos a decir que este lado vale A. Vamos a colocar aquí un ángulo beta. Aquí sería B. Aquí sería un ángulo gamma. Y acá sería un lado C. La ley del coseno establece que cualquier lado del triángulo, en este caso A, al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. En este caso, B cuadrado, C cuadrado, menos el doble producto de esos lados, en este caso BC, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que vamos a encontrar. Si usted está encontrando A, va a utilizar el coseno de alfa. Y esa es la primera expresión. Un lado al cuadrado va a ser igual a la suma de sus otros dos lados al cuadrado menos el doble producto multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a ese lado, ¿no? Si yo quisiera calcular B, sería B al cuadrado es igual a la suma de los otros lados al cuadrado menos dos veces el producto de esos lados por el coseno del ángulo, que en este caso si voy a calcular B, el opuesto sería beta. Y la última sería C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB
multiplicado por el coseno de gamma en este caso, ¿no? Y ahí tengo, cualquiera de las tres expresiones puedo utilizar. Va a depender de qué información tengo, ¿no? ¿Cuándo me sirve? ¿Cuándo me sirve? ¿Cuándo puedo calcular o puedo aplicar la ley del coseno? En estos casos de aquí. Cuando yo tenga dos lados y el ángulo formado entre ellos. Significa que yo necesito tener dos lados, ¿sí? Y el ángulo formado entre esos lados. O sea, si yo quiero calcular A, necesito obligatoriamente tener B, tener C y tener el ángulo alfa que es formado entre B y A. Si yo también tengo tres lados, lo puedo aplicar. En este caso, si conozco sus tres lados, directamente puedo calcular cualquier ángulo. ¿Sí? Si usted tuviera esto, esto y esto, puede calcular cuánto vale alfa. ¿Ya? En este caso, lo que voy a encontrar es el otro lado. Porque aquí esa expresión sí necesito los tres lados. Participan los tres, ¿no? Participa A, participa B y participa C. Entonces, en este caso yo puedo encontrar cualquiera de los lados que me den, ¿no? En cambio acá, cuando tengo sus tres lados, yo puedo calcular cualquier ángulo, ¿no? Ya sea alfa, ya sea beta, ya sea gamma. Pero ahí tengo como que la parte en donde podría aplicar. Vamos a buscar un problemita. A ver cómo nos va con la ley del coseno. Ah, y por si acaso, ¿qué pasa si el ángulo de aquí es 90? Mire. ¿Qué pasa si dice que en la primera? ¿Qué pasa si alfa es 90? ¿Qué pasa si alfa es 90? Cero, ya. Y al final de cuentas, eso se convierte en ¿qué? En teorema de Pitágoras. Digamos que lo aplicamos en el primero. No, no en el primero, para que se vea bien, bonito. Vamos a aplicarlo en la última, en esta de aquí. Vamos a decir gamma es igual a 90 grados. Me quedaría c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de 90 grados. Ya usted sabe que el coseno de 90 vale 0 y 0 por algo me va a quedar 0. O sea que este término se cancela y me quedaría que c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Teorema de Pitágoras. Ya está. Podría decir que es como un caso particular. No sé si eso lo había visto alguna vez o se lo había imaginado. Así que no es necesario siempre utilizar la ley del coseno, se va a poder por ahí utilizar otra cosita. A ver, vamos a buscar un problema. Desea viajar de la ciudad. A ver, a ver, a ver, a ver. No, tampoco. Es ley del seno. Buscar acá en los propuestos.
Ley del coseno. Ya, aquí de ley. Creo que aquí se alcanza. Ya, ahí tiene el problema. Tres pueblos, A, B y C, están unidos por carreteras. La distancia de A hacia C es de 6 kilómetros. Este lado, miren, desde A hacia C hay 6 kilómetros. Y la distancia de B a C, de aquí a acá, vale 9. Si el ángulo formado entre esas carreteras mide 120 grados, esto de aquí, ¿cuánto distan A y B? Distan es distancia. Quiero calcular esto de aquí. Vamos a ponerle X. Aquí podríamos aplicar ley del seno. Yo tengo dos lados y tengo este ángulo. Entonces, esto lo tengo con esto, pero si yo quiero aplicar ley del seno, necesitaría obligatoriamente otro ángulo. ¿Conozco este ángulo de aquí? ¿O conozco el ángulo de acá? No. Entonces no puedo aplicar ley del seno, porque me hace falta tal vez otro ángulo. Es dos lados y el ángulo formado entre ellos. Sí, entonces aquí hay que aplicar ley del coseno. ¿Qué vamos a encontrar? X. Entonces colocamos X al cuadrado va a ser igual a los otros lados al cuadrado sumados. 6 al cuadrado más 9 al cuadrado menos el doble del primer lado por el segundo lado, por el coseno del ángulo formado entre ellos. ¿Cuánto es el coseno de 120? Ahí si quiere, pues ya en la mente lo tiene y lo saca directamente. Sigamos. X al cuadrado va a ser igual a 36 sumado con 81 menos, esto me quedaría 54, 108, ¿verdad? Multiplicado por el coseno de 120. A ver, ¿cuánto queda coseno de 120? ¿Cuánto es coseno de 120? Coseno de 120 es menos un medio. En este caso sacaríamos mitad 1, sacamos mitad 54. Me quedaría x al cuadrado es igual a, sume esos valores, me quedaría 36 más 81, este menos y este menos se hace más, sería más 54. ¿Cuánto me quedaría todo eso en total? Sería 6, 60, 90, 171. Sacamos raíz y x me quedaría igual a. El 171 tiene tercera. 171 sacamos tercera. Me quedaría 5. Llevo 2, 21, 7. Otra tercera. Tercera sería 1, 9. Sería entonces raíz de 9 multiplicado por raíz de 19, ¿no? Y esto me quedaría 3 raíz de 19. Esto pues sería en kilómetros. Esta es la respuesta. 13 algo. Bueno, no tenemos calculadora, así que lo dejamos tal cual. Turururururu. Ya, se da cuenta. La ley del seno, ley del coseno, son puntos ahí fáciles. No hay que complicarse tanto la vida. Son aplicar las fórmulas y listo. No nos pongamos exquisitos, porque ahí se nos puede complicar todo.
¿Ya? Vamos a ver ahora un poquito de cuadriláteros. Ya, hay cuadriláteros. Un cuadrilátero, como ya le había dicho, ¿no? Es cuadrilátero. Un polígono de 4 lados. Cuadrilátero. Cuidado, cuadrado lo lanza. Porque todo el mundo le dice, a ver, ¿cómo se llama un polígono de 4 lados? ¡Pum! Cuadrado. Pero puede haber cuadrado, puede haber rectángulo, puede haber rombo, puede haber trapecio. Entonces son algunos. Por eso hay que tener cuidado cuando uno responde apurado. Ya, un cuadrilátero simplemente es un polígono de 4 lados. Tenemos, digamos que varias clasificaciones. La primera sería este de aquí, trapecios. ¿Qué es un trapecio? ¿O cuándo sabemos que tenemos un trapecio? Un trapecio va a ser cuando tengo dos lados paralelos. ¿Sí? Dos lados paralelos. Como por ejemplo el de aquí, ¿ve? Este lado es paralelo al de acá. Eso es un trapecio. Este lado es paralelo a este lado de aquí. Eso es un trapecio. Un trapecio isósceles es cuando sus lados o sus laterales tienen la misma medida. Mira, como por ejemplo, eso es igual al de acá. Sus bases nunca son iguales. ¿Por qué sus bases nunca son iguales? ¿Por qué? Porque un trapecio consta de una base mayor, una base más grande y una base menor. Así que por lo menos los lados que van a ser congruentes serían los lados de los laterales, ¿no? Eso es un trapecio isósceles. Y en el caso que tenga un trapecio rectángulo, pues sería de esta forma. Tengo dos lados paralelos y va a formar un ángulo de 90 grados uno de sus lados. En este caso, esto también se puede interpretar como la altura. Por si acaso, esto le podemos llamar B pequeño, a la de acá le podemos llamar B grande, y a esto pues le llamamos altura. Acá también B pequeño, B grande, pero la gran diferencia es que aquí la altura sería simplemente una proyección hacia una de sus bases de manera perpendicular. Esta sería la altura para este trapecio de acá. ¿Sí? Importante. Vamos a poner aquí un teorema. Lo bueno es que hay como cuatro, como tres nada más. No creo que son tantos. Son pocos. En un trapecio. Teorema. El segmento que une los puntos medios de los dos lados no paralelos en un trapecio es paralelo a los otros lados y tiene la longitud igual a la semisuma de las longitudes de sus lados paralelos. Va a decir, ¿y qué pasó? Ya, lo que le dicen es esto. El punto medio, bueno, el punto medio, lo que hago es aquí, ¿ve? Se supone que estos lados tienen un punto medio por aquí. El punto medio está como que por aquí también.
Asimismo acá, ¿ves? Por aquí hay un punto medio, por aquí hay un punto medio. Lo que dice es esto. Yo vengo y trazo este segmento, uniendo los puntos medios. El de aquí, y en este caso, pues el de aquí. Este segmento mide, vamos a ponerle X, también lo representamos como X. X va a ser igual al promedio de las bases. A, bueno, en este caso le vamos a poner B, como lo habíamos puesto, más B mayúscula dividido entre 2. Ese es el valor de X. Eso es lo que me dice ese teorema. Que si yo tengo los puntos medios de los lados no paralelos en el trapecio y los uno mediante un segmento, la medida de este segmento va a ser igual a la semisuma de las bases. Bueno, esto en este caso le mencionan de los lados paralelos. Eso significa. Así que mucho cuidado. Cuidado a aplicar algo raro. Pongamos aquí paralelogramo. Creo que aquí sí. Aquí. Paralelogramos. A diferencia de este trapecio, el paralelogramo obligatoriamente, ¿sí? Obligatoriamente debe tener lados paralelos y acá también paralelo a este de acá. O sea que al final de cuentas va agrupado de dos en dos. Aquí ve, este lado es paralelo al de acá y esto es paralelo a lo de acá. Eso es un paralelogramo. Acá me decía que solamente tenía dos lados que debían ser paralelos. Si ya los cuatro, bueno, 2 y 2 son paralelos, estamos ante un paralelogramo. Igual le dice, mire, es un trapecio que tiene sus lados paralelos de 2 en 2. Y por si acaso, ¿no? Para prueba de lectura, un paralelogramo es un trapecio que sus lados están en paralelos de 2 en 2. ¿Qué propiedades tenemos? Pues en todo paralelogramo los lados paralelos tienen la misma longitud. O sea que este de arriba es igual al de abajo y este lateral es igual a este otro lateral, por la condición de paralelos. En todo paralelogramo, los ángulos opuestos tienen la misma medida. O sea, se refiere a esto, mire. Este ángulo θ va a ser el mismo ángulo que yo puedo ubicar acá, θ también. Y este ángulo de aquí, que sería, por ejemplo, beta, va a ser el mismo ángulo de acá, beta. Sus ángulos opuestos son iguales. Cada diagonal divide a un paralelogramo en dos triángulos congruentes. Lo que me dicen es esto de aquí. Vamos a cortarlo y pegarlo para que lo podamos dividir. Ya, esto me dice, sea como sea, no importa, cualquiera de sus dos diagonales va a dividir en dos triángulos congruentes. Mire, puede ser esta línea, mire. Ya, así. Este triángulo 1 es congruente con este triángulo 2. ¿Qué significaba congruente? Igual tamaño, igual forma, ¿no? Copy y pega, ya, chévere. No importa, mire, esta diagonal o incluso puede ser esta otra diagonal. Si yo trazo esta diagonal, pasa exactamente lo mismo. Este triángulo 1 es igual a este triángulo 2. Cualquiera de sus diagonales divide a este paralelogramo en dos triángulos congruentes.
Las diagonales de un paralelogramo se intersecan en su punto medio. Significa esto. Si usted tiene este paralelogramo y traza sus dos diagonales, se van a intersectar en el punto medio de esta diagonal y esta diagonal de acá. Y por último, los pares de ángulos adyacentes de un paralelogramo son suplementarios. Importante. Los lados adyacentes, significa esto, mire, este teta adyacente a este de aquí beta. Ese teta más ese beta me va a sumar 180 grados. Y al igual acá, mire, este ángulo también sería beta y este también sería ¿quién? Teta. Terminan sumando 180 grados. En un paralelogramo, los lados, bueno, los ángulos adyacentes, o sea, uno a continuación del otro, son ángulos suplementarios. O sea, suman 180. Y eso se va a cumplir siempre. Ojo con esas propiedades. Nosotros los paralelogramos más típicos que vamos a utilizar serían estos de aquí. Ya, ¿puedo borrar esto? Turururururu. Ya, a ver. Aquí tenemos más. Los paralelogramos más utilizados sería el rectángulo. Si se da cuenta, este lado mide lo mismo que este lado, paralelos. Y este lado mide lo mismo que este lado, paralelos. Entonces, paralelogramo. Este se llama rectángulo, ¿no? En este caso, en todas las esquinas voy a tener un ángulo de 90 grados. Y si se da cuenta, cumple todas las propiedades que anteriormente detallamos. La suma de estos, 180. Si yo trazara sus diagonales, este punto estaría en la mitad. Y este tipo de cosas lo utilizamos normalmente en geometría ya en el espacio, porque incluso hay momentos en que usted puede tener una pirámide, ¿ya? Y a veces le dicen, tienen esta forma, así, ya, así. Y luego le dicen, bueno, voy a trazar estas diagonales y aquí cae el punto medio para poder proyectar la altura. Entonces, ahí nos damos cuenta de esas propiedades de los paralelogramos. Ahí lo utilizamos. He visto como un cuadrado girado. Al rombo. A eso se refiere con el cuadrado girado. A ver, el rombo es un paralelogramo no rectángulo en el cual todos sus lados son congruentes y sus diagonales son perpendiculares entre sí. Tenga en cuenta esto, mire, el rombo tiene todos sus lados iguales, o sea, esto mide esto, esto mide esto, esto mide esto, esto mide algo. ¿Ya? Estos ángulos no son 90 grados, por eso no es un rectángulo.
Pero lo que sí forman 90 grados son sus diagonales. Esto con esto y me va a formar 90 grados. Eso es un rombo. Y el cuadrado, que es el típico polígono de 4 lados que se nos viene a la mente, ¿no? El rectángulo, en el cual todos los lados son congruentes. O el rombo, en el cual todos sus ángulos son congruentes. Ahí ya, por ejemplo, lo puede ver como estas dos aquí, ¿no? Si todos sus lados son iguales, es un caso especial de este, ¿no? Y acá, todos sus ángulos, aquí serían 90, miren. Si aquí fuera 90, aquí fuera 90, aquí fuera 90 y aquí fuera 90, ahí se convertiría en un cuadrado. Perpendiculares entre sí en el rombo. Esto, lo que había dibujado antes. Su diagonal es esto. Diagonal 1, diagonal 2. Y aquí hay 90 grados. A eso se refiere con perpendiculares entre sí. Ahí tenemos un rombo. No. Si usted dibuja uno, no significa. Porque para que sea rectángulo, en todas las esquinas tiene que haber 90. Por eso se llama rec de 90. Este man no tiene 90, así que no es lo mismo. Por eso los estafan, le meten algo chino. Sí, sí, sí es, dice, sí es, sí es. A ver, y esto de aquí también. Desde los 4 años pensaba que ya puede seguir con su vida tranquilo. Ahí entra. Si me dan un rombo de 90 grados, es un triángulo inclinado. A ver, un rombo no puede ser un triángulo, porque el rombo tiene 4 lados y el triángulo tiene 3. Insisto, el rombo tiene 4. Por más que gire esto, tiene 4 lados, así que no tiene que pensarlo como un triángulo. Mire, 1, 2, 3, 4. Así esté girado y nada, tiene 4. Cuidado, le engañan. Le van a decir, no, no te estoy diciendo infiel. Es que así es mi amiga, dice, es mi prima. Dice. No, no, igual le engañan. No, 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 no. Cuidado, no se deje engañar. Abra los ojos, dice. Así empiezan. Exacto, así se empieza. Le dicen, no, no, no es lo que parece. No, 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 no. Son tus celos, le dicen. A ver, a ver si ya. En el concepto dice cuadrado, congruente o rombo. Claro, lo que pasa es que el cuadrado es un rectángulo y es un rombo. Un cuadrado es un rectángulo con sus lados iguales. Y el cuadrado es un rombo cuando sus ángulos son 90 grados. A esto me refiero, mire. 90, 90, 90 y 90. ¿Ya? O sea que en la prueba de lectura le pueden decir, el cuadrado es un rectángulo. Sí, pueden decírselo así. El cuadrado es un rombo, sí, en el cual pues ya saben, ¿no? Sus ángulos tienen que ser congruentes y sus lados tienen que ser iguales. ¿Ya? Y bueno, por último, el trapezoide, que ese sí, pues ya sería un polígono donde lanzo cuatro lados donde sea, ¿no? Entonces, es aquel cuadrilátero convexo que no tiene lados paralelos y puede ser
asimétrico o simétrico. Este último tipo también se conoce como deltoide. Bueno, aquí en este caso creo que se ve claro, ¿no? La simetría es aquí, ¿ves? ¿Se acuerdan lo que vimos al inicio? La simetría divide a una figura en dos partes iguales. Pues ahí hay una simetría. Esto es un trapezoide simétrico. Y este, pues, por más que yo lo haga, no presenta ningún tipo de simetría por ningún lado. ¿No? No se puede. Dicen que la cara tiene de un trapezoide. ¿Será? Asimétrico, dice. La gente, mire, eso es algo bueno. Cuando uno ya piensa a pensar en cosas de la vida con matemáticas, ahí es como que se está volviendo politécnico de a poquito. Alguna situación de la matemática lo quiere aplicar a su vida. Ahí como que se va convirtiendo en el legendario politécnico. Ahora todo el mundo va a querer poner ejemplos de la vida. Estoy convirtiendo en un dios. Solo Super Saiyajin por ahora, sí, ya. Imagínense, ya. Cuando Goku era normalito, luego ya se hizo Super Saiyajin, ya. Primera fase, ya. Sí. Ya la gente quiere de una volverse bueno en todo. Ya tengo ojeras, solo me falta la gastrita. Ya va completando los niveles, de a poquito. A ver, un teoremita para no perder la costumbre. Los puntos medios de los lados de un cuadrilátero constituyen los vértices de un paralelogramo. Los puntos medios de un cuadrilátero constituyen los vértices de un paralelogramo. En este caso, mire, digamos que piensa en esto. Ya, piensa así. Si usted viene y ubica los puntos medios, por ejemplo aquí, ¿ve? Punto medio aquí, punto medio aquí, punto medio aquí, aquí se le va a formar un paralelogramo. Mire. Este es paralelo a este. Y esto de aquí es paralelo al de acá. Paralelogramo. ¿Ya? Ahí. Eso es lo que le dicen. Cuidado cuando le digan, ¿esto es un rombo? Depende. Puedo asegurar que tienen la misma medida. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Sí, sí, valen lo mismo. Míralo de aquí. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Si se da cuenta, mira. Este triángulo es el mismo triángulo que está aquí. Y este triángulo es el mismo que está acá. Y este triángulo es el mismo que está acá. O sea, todos sus lados son iguales. O sea que, aparte de paralelogramo, también le puedo decir que es un rombo. Porque tiene todos sus lados iguales. Y estas diagonales son perpendiculares entre sí. Solo porque era punto medio, ¿no? ¿Un rombo podría formar un cuadrado? No, depende del ángulo que yo tenga. Mire, si yo hago esto y aquí pongo, qué sé yo, 30, acá también pongo 30, acá ¿cuánto sería? 150 y acá 150. Esto es un cuadrado, ni queriendo, pero tranquilamente se vuelve un cuadrado cuando aquí es
90, aquí es 90, aquí es 90 y aquí es 90. Ahí se vuelve, mire, ese rombo se vuelve un cuadrado. Todo eso son contraejemplos que uno podría hacer. Por eso es que uno se cae cuando le ponen verdadero o falso. Apenas lee, ¡pum! Lanza cualquier respuesta. Pero no se detienen a decir, bueno, a ver, ¿y qué pasa si le hago este caso especial? Que si considero esto, a ver, ya, va, y le vamos dando. Pero ¿de qué depende? Ya, depende de esto de aquí, de que si forman 90 grados. Porque si no forman, no lo es. Ya hay que tener cuidado nada más. En el caso sí, otra vez. Y sería lo mismo por si acaso. Si usted en un cuadrado une los puntos medios, se le sigue formando un cuadrado. Si usted quisiera hacer así, ¿ve? Punto medio, punto medio, punto medio, punto medio y punto medio, esto seguirá siendo un cuadrado. Por este teorema que le decía aquí. Los puntos medios van a formar un cuadrilátero. En este caso, pues como tienen los mismos lados, se vuelve también un cuadrado. Y yo puedo hacer ese juego, seguir buscando. Ajá, a ver, veamos. Vamos a poner ahora esta expresión. Mira, perímetro de un polígono. Ahora ya vamos a hablar en general, ¿no? De los polígonos, no solo de 3 ni de 4, polígonos en general. Sea P el conjunto de polígonos de n lados, la función perímetro denotado por per de P tiene la siguiente regla de correspondencia. Mira, aquí se lo relacionan como función para más decirle, brother, suma los lados. Pero obviamente hay que ser formalito, ¿no? El perímetro es una función que parte de un polígono cualquiera de n lados y lo que me bota como resultado es un número real positivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa real positivo? Que nunca me puede quedar negativo ni tampoco me puede quedar cero. O sea, el perímetro de un polígono nunca va a quedar cero. Ni tampoco me puede quedar una cantidad negativa. Siempre tiene que ser positiva, reales positivos. ¿Y cómo lo resuelvo? Pues aquí le están diciendo, mire, P iba a ser la medida del segmento 1, el segmento 2, el segmento 3, hasta que completo todos los segmentos, o sea, todos los lados. Porque aquí le dicen, siendo el vértice del polígono los puntos P1, P2, P3 hasta P sub n, y obviamente la distancia del punto P sub i hasta P sub j, ¿no? O sea, sume los lados. El perímetro realmente lo que significa es suma de todos los lados. ¿Ya? Esa es la expresión del perímetro. En cambio, si me preguntan por el área, ¿a qué cree que nos referimos? Uno sobre uno más. ¿A qué nos referimos con el área? O la superficie, miren. Es la región limitada que va a quedar encerrada por ese polígono. El área A es la medida de tal superficie y se expresa con la expresión de dicho polígono.
sea que si usted tiene esto de aquí, ¿ve? Este polígono de 3 lados, vértice A, vértice B, vértice C. El área sería todo lo que queda aquí encerrado. Ese sería el área, todo lo que está aquí encerrado. Ya, esto de aquí, lo que está por dentro. Obviamente para cada polígono voy a tener posiblemente una expresión, ¿no? Siempre y cuando sean ideales. Aquí creo que sí entran todos. A ver, pongamos... Cortemos esto y quedaría así. Bien, aquí tiene algunas expresiones. Aquí ustedes ya me imagino que se acuerdan en la escuelita, ¿no? Cuando le daban todas las fórmulas y decía, no, me las quiero aprender. Bueno, llegó el momento. En el triángulo, el perímetro sería la suma de estos tres lados, miren. A, B, C. Y el área va a ser siempre la base multiplicado por la altura sobre 2. Y va a depender cómo yo tome mi base. Por eso aquí tiene tres expresiones. Cuidado, va a pensar que son cosas nuevas. Simplemente, por ejemplo, si yo tomo como referencia esto como base, esto sería la altura, miren. Esta sería la altura. Base por altura sobre 2. En cambio, si yo tomara esta como base, la altura sería esto, miren. Y si yo tomara esto como base, la altura es lo de acá. Sin importar cómo yo tome la base, siempre y cuando yo pueda proyectar bien la altura, multiplicar esas dos cosas, divido por 2 y tenemos todo listo. En términos generales, el perímetro de un triángulo es sumar sus tres lados y el área es la base multiplicado por la altura y dividido para 2. Si yo tengo un cuadrado, el perímetro de un cuadrado, como el cuadrado tiene 4 lados iguales, el perímetro sería A más A más A más A, son 4 veces A. Y el área sería base por altura. La base vale A, la altura vale A. Así que el área de un cuadrado va a ser A elevado al cuadrado, que sería esta expresión de aquí. Y tal vez lo nuevo para ustedes sería que en el caso que a mí me den la diagonal, ya sabe que la diagonal es un segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Esa diagonal, si me la dan, yo puedo calcular el área. El área sería diagonal al cuadrado sobre 2. Puedo tener dos expresiones. El área es lado al cuadrado o también área es igual a diagonal al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Ojo. Pero al final de cuentas esta es la que más voy a utilizar. El rombo, facilito. Como habíamos dicho que el rombo tiene sus 4 lados iguales, sería lado, 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 sería igual 4 veces A. Y en este caso voy a trazar su diagonal menor, su diagonal mayor, y simplemente sería producto de diagonales dividido entre 2. Ese es el área de un rombo. Diagonal mayor multiplicado por diagonal menor dividido para 2. Un rectángulo, más fácil todavía. Como el rectángulo, tengo dos lados que son iguales y este otro lado de aquí también es igual al de acá, me va a quedar dos veces
la semisuma de sus lados. Esto y esto. Bueno, la semisuma no. El doble de la suma de sus lados. Sería A y B. Sus lados no paralelos, ¿no? Sumo esos dos y multiplico por 2. Y al final de cuentas sería A más A, 2A. B más B, 2B. Factor común, 2AB. Y si me piden el área, base que vale A por altura que vale B. AB. Base por altura. Si me dicen el paralelogramo, ya, va a ser algo similar, ¿no? Porque al final de cuentas esto es paralelo a esto y esto es paralelo al de acá. El perímetro sería 2 veces A sumado con 2 veces B. Me quedaría 2 que multiplica a más B. Y para nosotros, en este caso, yo le recomendaría que mejor lo vea así, mire. La base siempre es como que lo que está ahí en el referencia, ¿no? Y la altura sería esta proyectada, mire, desde este vértice en forma perpendicular hacia esta base, que creo que es más fácil, ¿no? Que se ponga a proyectar esta medida así inclinadita. ¿Ya? Es mejor aquí, caemos, altura, y esto es la base, base por altura. En el trapecio como tiene obviamente 4 lados, sería suma A, B, C y D. El trapecio en el perímetro sería la suma de sus 4 lados. Y en el área sería base mayor más base menor dividido entre 2 multiplicado por la altura, que es esta proyección. Área de un trapecio, base mayor más base menor dividido entre 2 multiplicado por la altura. Eso es todo. Aquí están las fórmulas que se tiene que ir aprendiendo de a poquito. Igual en el libro las tiene, por si acaso quiera divertirse un rato. No se las va aprendiendo ahí con tiempo. La página, a ver, la página. A ver, página 117 del PDF. Página 117 en el PDF. Y página 92 si lo busca en el libro. Página 117 del PDF, página 92 del libro, para los que lo tengan a la mano. A ver, ahora sí. Creo que ahí ya vendrían las circunferencias. Belleza. Circunferencias. Cortamos y pegamos acá. Ya. ¿Qué es una circunferencia? Dice, sea R un número real positivo, significa que siempre debo tener una cantidad que sea mayor que 0. Mire que le dice real positivo, no puede ser ni 0 ni negativo. Donde O es el punto, un punto cualquiera en el plano, imagínense que es el piso, se define como circunferencia al conjunto de puntos tal que cumpla esta condición de aquí. La circunferencia son todos los puntos P tal que OP sea igual a R y donde P pertenece al plano pi. Es una circunferencia centrada en O con radio R. Y ojito con eso. La unión de la circunferencia, o sea, esto, con su interior se llama círculo. O sea que la circunferencia solamente es el contorno
Y cuando yo ya lo relleno, lo pinto, o ya represento que tiene algo en su interior, ahora sí se llama círculo. Y esto pues ya todo el mundo creo que lo conoce. Donde sea que yo trace un punto, esta distancia siempre va a ser R. Donde sea, mira. Hacia cualquier punto, esta distancia siempre va a valer R. No importa dónde esté ubicado, ¿no? Esa distancia siempre va a ser constante. Ya, veamos aquí unos cuantos elementos. El perímetro siempre va a ser... Sí, el perímetro es la longitud de la circunferencia. El perímetro siempre es esa longitud. Si tenemos esta circunferencia, aquí hay varios elementos. ¿Qué es OD? Pongamos aquí. ¿Qué es OD? OD es la distancia o el segmento de O hacia D. Como es centro a punto cualquiera de la circunferencia, esto se llama el radio. ¿Qué es AB? Desde A hacia B. Eso es el diámetro, correcto. ¿Ya? Y por si acaso, siempre se tiene que cumplir que el diámetro es igual a 2 multiplicado por el radio. D es igual a 2 veces R. Ojito. ¿Qué es EF? ¿Qué es EF? ¿Qué es esto de aquí? Mire, este segmento de aquí. Eso se llama cuerda. Estoy diciendo el segmento, ¿no? Esta línea de aquí a acá se llama cuerda. La cuerda es cualquier segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia. Y si le preguntaran, ¿cuál es la mayor medida de la cuerda que puedo tener? ¿O cuál es la cuerda más grande que puedo formar? ¿Quién sería la cuerda más grande? Exacto, el diámetro. Ya. Preguntita por ahí va. Si yo le dijera esto, ¿a qué me estoy refiriendo? F con un arquito así. Exacto. Esto se estoy refiriendo al arco. ¿Ya? Y por si acaso, mire, el arco siempre se mide como que si fuera ángulo, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Significa, empiezo en E y voy en este sentido, y ese es el arco EF. Porque si yo pongo FE, ¿qué cree que estoy encontrando? Es esto, mire. Inicio aquí y termino acá. Estoy dando todo este arcote, mire. Hay que tener cuidado cuando quiero representarlo. El arco siempre se mide a sí mismo, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así que si yo quiero esta pequeña medida, sería desde E hacia F. Porque si usted pone de F a E, va a tomar toda la vueltota. Entonces, si a usted le colocan así, estaríamos refiriéndonos al arco. EF es el arco. ¿Qué es para nosotros L1? ¿Qué es L1? L1 es esta, mira. Eso es una recta secante. ¿Por qué? Porque corta en más de un punto a la circunferencia. Y en cambio, L2, ¿qué es?
L2 es esto, mire. Eso es una recta tangente. Una recta tangente es simplemente una recta que toca a un solo punto de la circunferencia. Y en este caso, ¿qué sería T? ¿Qué sería T? Este punto de aquí. Ese se llama punto de tangencia. Es un punto en el cual, pues, obviamente pasa la tangente. Ya, belleza. Ya saben acerca de elementos de una circunferencia. A ver, pongamos un teoremita para no perder la costumbre. Ya. ¿Puedo cambiar esto? Turururururu. A ver, cambiamos. Y teoremita para el alma. En una circunferencia, las cuerdas equidistantes al centro son congruentes y recíprocamente las cuerdas congruentes equidistan al centro. ¿Qué entiende de eso? ¿Qué entiende de eso? Las cuerdas equidistantes del centro son congruentes. Significa algo así, mire. No tanto con su diámetro. Piensa en una circunferencia. Ya, por aquí está el centro, ¿no? El centro, sí, el centro. Pensando en la cuerda. Mire, si usted, por ejemplo, toma una distancia aquí, ¿ve? Mire, esa distancia, mire, de aquí a aquí, y yo por acá tomo esa misma distancia, mire, lo que dice es esto. Las cuerdas equidistantes del centro son congruentes. Significa que si yo trazara esta cuerda, mire, esa cuerda 1, la distancia de aquí a la cuerda 1, y hago esto con la cuerda de acá, ¿sí ve? Cuerda 2, estas cuerdas son iguales. ¿Por qué? Porque esta distancia es la misma. Por eso dice, las cuerdas equidistantes del centro son congruentes. Si esta distancia entre la cuerda y el centro es la misma, es porque las cuerdas tienen la misma medida, son congruentes. A eso se refiere. A eso se refiere. Y al revés, también se cumple. Significa que, a ver, que lo quitamos, y al revés, también se cumple. Por eso dice recíprocamente, recíproca, lógica. Brother, ahí está todo lo que uno aprende. Y recíproca es lo mismo.
significa que si yo tengo esta cuerda que mide, qué sé yo, 2, esta otra cuerda que mide 2, puedo asegurar de que esta distancia X es la misma distancia X que está acá. Eso significa. Sí, las líneas de negro son las distancias. La distancia de aquí a acá es la misma que de aquí a acá. Por eso las cuerdas son las mismas. Y es más, esta distancia tiene que ser perpendicular. Siempre acuérdense que las distancias se van a medir de forma perpendicular. Tanto para esto como para el de acá. Eso dice ese teorema. Para cuerdas congruentes, la distancia hacia el centro es igual y que si la distancia es la misma, también serían congruentes. Es por ello que el diámetro es 2r, ya que es la misma distancia. Bueno, no es precisamente a lo que se refiere, pero obviamente cuando yo del centro voy así, continuando con una recta, ahí pues se ve claramente que de aquí para acá es el radio y de aquí para acá es el radio. Acá me estoy refiriendo a dos cuerdas, Cuerda 1, cuerda 2. No precisamente al radio, pero bueno. Eso es lo que dice ese teorema. Esto también, bueno, va relacionado también. Creo que sí, aquí. Vamos a ponerlo aquí. Dice, una cuerda que contiene al centro de la circunferencia, una recta que contiene al centro de la circunferencia y es perpendicular a una cuerda, biseca a la cuerda y el arco que lo sostiene. ¿Qué significa eso? Esto de aquí. Tengo una circunferencia. Ya, tengo una circunferencia. Y trazo una cuerda cualquiera. Digamos que ahí trazo yo mi cuerda. Ya, ahí. Esta es mi cuerda. Aquí está el centro. Si yo trazo otra recta perpendicular a esa cuerda, mire, si yo trazo otra, mire, ahí, perpendicular, puedo asegurar de que estas medidas son iguales. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. Una recta que contiene el centro, esta, mire, la de azul, y es perpendicular a la cuerda, perpendicular a la de negro, biseca a la cuerda. O sea, bisecar es cortar en dos partes iguales. Bisecar. Corta en dos partes iguales. Y además al arco que subtiende. O sea que este arco también es el mismo arco que está acá. Y eso lo puedo utilizar para algún ejercicio de geometría. Cuando le dicen, bueno, de aquí para acá es el radio, cuánto vale esta cuerda, si aquí tengo tanta medida, bueno, ahí con eso, solamente formando aquí, haciendo Pitágoras y luego multiplicando por 2, podemos encontrar la medida de la cuerda. Eso es lo que dice este teorema. Ya, a ver, ahora sí, cópelo. Vamos a ver la última cosita importante. Y ahí ya mañana continuamos.
Tum, turum, 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 turum. Borramos. Subtiende es esto. El arco también es igual. Si se da cuenta que de aquí a acá es la medida de un arco y este arco es lo mismo. Eso significa que si tengo la cuerda y trazo una línea perpendicular, esto se divide en dos partes y el arco también se divide en dos partes iguales. Ese es el teorema. Lo divide a la mitad. Ya, circunferencia. Si yo hago dos cuerdas, una cuerda aquí y otra cuerda, mire, ni siquiera me interesa que las cuerdas tengan la misma dirección, o sea, puede ser cualquiera. Mire. Si yo hago dos cuerdas, ¿no? Y yo las uno formando triángulos, así ve. Estos triángulos son semejantes o congruentes. Digamos que aquí tenemos A, acá tenemos B, acá tenemos C, acá tenemos D y acá tenemos E. Exacto. El triángulo ABC es semejante a el triángulo CDE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué son semejantes? Porque cumplen el criterio ángulo-ángulo. Eso no es verdad que este teta es el mismo teta que está aquí. El teorema del moño. ¿Cuál es el teorema del moño? Pero esto es ángulo opuesto por el vértice. Esta boquita tiene la misma abertura que esta boquita de acá. Y al igual que este alfa va a tener este alfa de acá. Confirme. Mire. ¿Por qué es así? Por esto, mire. El arco sustentado por este ángulo, mire, aquí hay un ángulo cualquiera. Este ángulo forma esto de aquí. Y si se da cuenta, esta abertura que está aquí también está formando lo mismo. Mire, tú llega al mismo punto y tú llega al mismo punto. Entonces, esta abertura es la misma. Cuando dos ángulos forman el mismo arco, esos ángulos son iguales. Esto es beta y esto es beta. Y acá pasa lo mismo, mire. Este lado, esta cuerda y esta cuerda de acá forman esto, mire. ¿Y qué más? Esta cuerda con esta cuerda también forman a esto. Este mismo arco es formado por este ángulo alfa y este mismo ángulo alfa. Ahora sí, confirmadísimo que son semejantes, ¿verdad?
En ese caso será proporcional. Obvio, eso significa semejantes. Semejantes significa que son proporcionales en sus lados. ¿Ya? Así que yo puedo hacer cualquier tipo de relación. Ahora, observe esto. Si es que yo a esto le pongo P, a esto le pongo Q, a esto le pongo R y a esto le pongo S, que sería como que a la cuerda de aquí la divido en dos, PQ, y a la cuerda que está aquí lo divido en RS. Esto lo puede encontrar como teorema de cuerdas. Podemos decir que P por Q va a ser igual a R por S. El producto de los elementos que quedan sobre la misma cuerda va a ser igual al producto de los otros dos elementos que pertenecen a la misma cuerda. Mire, P por Q igual a R por S. ¿De dónde sale eso? De las proporciones. Ejemplo, mire, si yo tomo beta, el opuesto es P. ¿Y cuál es el opuesto? S. Mire, ya cabe. Podríamos decir que P es proporcional a S, como, en este caso, tomemos alfa, mire, el opuesto aquí sería R y el opuesto acá sería Q. Entonces, ¿está de acuerdo? Como eran semejantes, yo puedo decir P es a S, como R es a Q. Multiplique cruzado y le queda lo de acá. Eso es todo. Esto, por si acaso, es basándome en la relación de los triángulos que se forman aquí. Y bueno, para terminar, para mañana dejamos los ángulos inscritos y todo eso. Para terminar, con broche de oro, vamos a trazar otra vez dos cuerdillas, donde sea, ya sabe. Una por aquí y la otra por acá. Así. Ya no voy a formar triángulos, sino que voy a formar un cuadrilátero cualquiera. ¿Ya? Esto de aquí se puede llamar un cuadrilátero inscriptible. O sea, porque se puede inscribir en una circunferencia. Una de las cosas que yo puedo sacar aquí, mire, este ángulo teta y este ángulo alfa suman 180. Y este ángulo gamma con este ángulo beta también suman 180. ¿Qué significa? Que si yo construyo un paralelogramo dentro de una circunferencia, los ángulos opuestos suman 180. Esto más esto es 180, esto más esto es 180. Y además, y por si acaso, si a esto mismo usted viene y le traza su diagonal, y acá también, ¿ya? ¿Qué cree que pasa con esos ángulos?
se dividen. Ya. Eso se llama ¿qué? Bisecar. O sea, se dividen entre dos, se parten a la mitad. Pero eso solamente se cumple para cuando tengo una figura de 4 lados dentro, cuando sus 4 vértices están sobre la circunferencia. Ojo. Mire, eso. ¿Ya? Solo ahí se cumple. Trazo sus diagonales y los ángulos se bisecan, se cortan entre dos. ¿Ya? Entonces, mañana hablamos de los ángulos centrales, ángulos inscritos, semi-inscritos. Ahí mañana hacemos ese teorema de que trazamos dos cuerdas y que el ángulo que está aquí es 2θ y el ángulo que está acá es θ, ¿no? El ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Esto lo vamos para mañana.